Bueno, buenos días. Después de 6 días volvemos al mismo establecimiento para seguir con el registro fenológico. Eh, durante estos 6 días no ha habido precipitación, tampoco ha sido eh, largada el agua en los medios de distribución, por lo tanto todavía no hay agua, no se ha regado. La situación sigue relativamente estable, si bien anoche hubo una precipitación, esa precipitación no alcanzó a los 10 milímetros y no ha mojado los horizontes superficiales alcanzando las raíces. De modo que se sigue más o menos en la misma situación. Ahora vamos a ver en la planta qué es lo que ocurre en estas variedades rojas que son dardíferas, que habíamos mostrado la vez pasada. Estas plantas no han movido mayormente sus yemas, si bien han aparecido algunas yemas más en estado A1, sigue prácticamente con una situación tal como la habíamos mostrado originalmente, ¿no? Esta, esta variedad en particular es dardífera y no muestra yemas muy grandes, muy abultadas, ¿no? Ahora vamos a pasar a las plantas grandes a ver cuál es la situación. Ustedes se fijan que sí se ha humedecido el suelo en la parte superficial, pero nada más, el resto está totalmente seco en profundidad. Esta es la planta de Gran Smith, la planta grande de Gran Smith. Acá ha habido una activación un poquito más. De las 10 yemas que hay acá, prácticamente casi todas están en un estado A1, ¿no? A1 diría. No es tan fácil detectarla porque recién las brácteas se están abriendo apenas, se están limpiando, prácticamente empieza a aclararse la bráctea de una forma bastante poco visible a veces, ¿no? Eso depende mucho de la morfología de la variedad en particular. No todas las variedades son iguales y particularmente, obviamente de especie a especie, esto cambia totalmente, ¿no? Ahora vamos a pasar al cuadro de peras. Esto, como les decía la vez pasada, son un cuadro de pera paca y acá veremos cuál es la situación. En pera paca se nota que hay un avance bastante importante y es probable que tengamos acá una situación de yemas del tipo B. Estamos con una yema bastante hinchada, con una situación de una yema en estado B. Ustedes ven acá hay algunos podos, estos podos han sido podados, están cortados desde hace ya más de una semana y media, y estas son las yemas que presentan esos podos y estas son las yemas de dardos que están en actividad, ¿no? O sea, hay una diferencia en cuanto al volumen, Obviamente, como les decía la vez pasada, la planta ya ha iniciado su proceso, su activación. Lo que pasa es que falta el factor agua, es fundamental. Si bien tenemos algo de temperatura, también falta temperatura, no es que tengamos condiciones de temperatura óptimas, ¿no? Ya vamos a ver, ahora en los datos los voy a pasar a buscar y vamos a hacer un promedio diario del dato de temperatura y vamos a ir viendo qué es lo que pasa con la temperatura, ¿no? Estamos viendo acá las plantas de Gran Smith. Estas son Gran Smith pequeñas, plantas pequeñas, y ustedes ven que las yemas siguen más o menos igual, con alguna activación. Un pequeño porcentaje de yema se ha movido y ha tenido un poquito más de volumen y se ha despejado un poco, se limpia la yema y ustedes ven que aparece así mucho más coloreada en su color original, ¿no? Y ya es como que los pelos empiezan a la yema empieza a limpiarse de los pelos, que la parte pubescente que muestra en su parte apical, ¿no? Así que bueno, eso le quería mostrar. Vamos a seguir viendo qué pasa de acá a 7 días más con esta situación.
Esto seguramente, si se mueve la temperatura, si se riega, todavía no se ha regado el campo, sigue sin regarse, y como les decía, una precipitación muy escasa que no ha llegado al perfil radicular. Bien, eso quería mostrarles nada más. Muchas gracias.